Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuela y hago parte del equipo de Conecta Américas. Bienvenidos a la Semana del Conocimiento LAC Flavors, una semana de capacitaciones digitales gratuitas donde podrán conocer de la mano de reconocidos expertos las últimas tendencias de la industria de alimentos y bebidas y los tips más efectivos para sacarle el mayor provecho a la próxima rueda de negocios. Desde el pasado 21 de agosto hasta el día de hoy, se podrán capacitar en temas de participación en ruedas de negocios, tendencias en alimentos y bebidas y empaquetado, herramientas de investigación de mercado para desarrollo de nuevos productos, herramientas para innovar procesos dentro de su empresa y requisitos para exportar alimentos y bebidas a Estados Unidos. Así que ahora permítanme presentarles el webinar de hoy. Aprende las reglas del juego exportando a Estados Unidos. En este webinar van a poder conocer los requisitos técnicos para exportar alimentos y bebidas a Estados Unidos. Brevemente, permítanme saludar a los nuevos miembros de ConectaAmericas.com y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars. Conecta Américas es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial para que así estas empresas logren hacer más y mejores negocios. Como parte de estas capacitaciones, les ofrecemos a todos ustedes estos seminarios en línea gratuitos en los que les acercamos expertos de talla mundial para que discutamos tendencias en sus industrias, oportunidades comerciales en distintos mercados, para que desarrollemos herramientas de gestión empresarial, entre otras cosas. Este y muchos otros cursos y seminarios en línea están disponibles en la Academia de Conecta Américas. Así que los invitamos a participar activamente en ConectaAmericas.com. Esta herramienta es de ustedes. Aquí van a poder encontrar anuncios de compra de grandes empresas, de los gobiernos de la región y el Banco Interamericano de Desarrollo, encontrar nuevos proveedores para su empresa, conectarse con empresarios de la región y del mundo y entrenarse con los cursos en línea y webinars. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informados con las últimas novedades y las sorpresas que tenemos para ustedes. Ahora, permítanme presentarles a la especialista que va a estar con nosotros en el webinar de hoy, Adriana Sánchez Tibaduiza. Ella es microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene máster en Sistemas de Seguridad Alimentaria de la Universidad Camilo José Cela. Tiene 10 años de experiencia en el sector de alimentos, participando, liderando y asesorando procesos de implementación de sistemas de gestión de inocuidad basados en diferentes normas como BPM, GMP, HACCP, entre otras. Y también tiene experiencia de revisión de etiquetado según requisitos nacionales o internacionales. Actualmente se desempeña como consultora en la empresa Impulsa Consultores, de la cual es fundadora y también es conferencista en temas de requisitos técnicos para acceso a mercados internacionales. Hacia el final del webinar tendremos un espacio para resolver algunas de sus preguntas, así que los animamos a escribirlas en el panel que tienen a su derecha para que Adriana les pueda dar respuesta al final del webinar. Nuevamente, bienvenidos y le doy la palabra a Adriana. Muy buenas tardes a todos. Disculpen la demora, tuvimos un problema técnico, pero ya está completamente solucionado. Gracias por el tiempo. Como les comentaba Manuela, hoy vamos a revisar los requisitos técnicos para exportar alimentos y bebidas a Estados Unidos. Y pues para esto lo primero que tenemos que saber es qué está clasificado como alimentos bajo la normativa de FDA. Todos los alimentos son todas esas sustancias nutritivas que ingerimos pues los seres vivos y básicamente en esto la FDA incluye también los ingredientes que están usados como componente de alimentos, donde básicamente deben tener la aprobación de cada uno de los requisitos. Tenemos también goma de mascar y tenemos también todos aquellos alimentos que van a ser consumidos por humanos o por animales. Aquí les presento los requisitos básicos. Básicamente tenemos por un lado todos aquellos requisitos para alimentos frescos. Cuando hago referencia a los alimentos frescos, básicamente son todos los productos que no han tenido ningún proceso, por ejemplo, cacao, limón, a todas estas frutas, verduras que no han tenido ningún proceso.
Y cuando hablo de los productos procesados, es ya ese producto que ha sido pelado o que ha tenido algún proceso posterior. Entonces, volviendo al caso del cacao, tenemos como alimento fresco el cacao como tal, y en alimentos procesados, un ejemplo sería un chocolate hecho a partir de ese cacao. Comparten algunos requisitos. Uno de los requisitos que comparten es el registro de instalaciones, donde básicamente es un requisito que exige FDA para todas las empresas que fabrican alimentos o que comercializan alimentos. También debemos revisar si el producto tiene admisibilidad. Para el caso de los frescos, debemos revisar si en el mercado donde lo producimos, si lo podemos exportar. Ya ustedes saben que no todos los países tienen esos procedimientos fitosanitarios o esos protocolos fitosanitarios que permiten dar ese acceso a Estados Unidos. Lo otro que debemos garantizar es inocuidad. Recordemos que inocuidad es esa garantía de que el alimento no le va a causar ningún daño al consumidor de acuerdo con el uso al que se le está vendiendo. Tenemos que cumplir también con requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales, y aquí ya entran un poco también los requisitos que nos exigen los compradores. Entonces aquí nos empiezan a decir: quiero que me lo empaque en tal presentación, quiero que vaya de tal gramaje, quiero que me le ponga tales y tales ingredientes. Entonces ahí ya entran un poco los requisitos comerciales. Debemos revisar también en los frescos requisitos fitosanitarios. El mercado de Estados Unidos tiene unos protocolos fitosanitarios y si no se cumplen, pues no nos van a dar ese acceso al país. También tenemos que tener en cuenta todas las buenas prácticas, que son todos aquellos procedimientos que nos van a permitir producir ese alimento en condiciones higiénicas, y que dependiendo si el alimento es fresco o procesado, pues nos va a cambiar un poco estos requisitos. Más adelante lo vamos a ver. También tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el etiquetado. El etiquetado es fundamental, porque si suministro un producto que sea inocuo, es decir, no le hace ningún daño al consumidor, pero en la etiqueta cometo algún error, por ejemplo, no le pongo un ingrediente y resulta que esa persona es alérgica a ese ingrediente, pues ahí ya el alimento entraría a ser peligroso para ese consumidor. Tenemos que revisar también todo lo que tiene que ver con el envasado, donde básicamente vamos a tener en cuenta normas adicionales a las que les voy a presentar hoy de buenas prácticas, con el fin de garantizar que ese empaque que estoy poniendo en contacto con el producto no va a causar ninguna contaminación cruzada. Y por último, tenemos que cumplir con la ley FISMA. Las siglas son FSMA, que básicamente es el nuevo reglamento que tiene Estados Unidos para garantizar la inocuidad. Por el lado de los alimentos procesados, ya no tenemos en cuenta la admisibilidad, sino que lo que tenemos en cuenta es si existe algún procedimiento específico que exija la FDA. Por ejemplo, para el caso de los lácteos, no todos los mercados tienen acceso a Estados Unidos y deben implementar unos requisitos adicionales, como es el caso del PMO, que es la ordenanza para todos los productos que son lácteos, o más bien para algunos productos lácteos. Tenemos que verificar que tenga ingredientes aprobados. La FDA utiliza una sigla que se llama GRAS, es GRAS, donde básicamente nos está indicando qué ingredientes podemos usar o no. Y aquí debemos ser muy cuidadosos porque para algunos mercados nos permiten usar ciertos ingredientes, pero cuando ya vamos a exportar encontramos que ese ingrediente no ha sido aprobado y ahí podemos tener dificultades. Tenemos que revisar también si nos aplica un registro de producto, que más adelante lo vamos a ver. Básicamente es si mi producto está enlatado o mi producto ha sido acidificado, debo hacer un registro adicional al registro de las instalaciones. Y adicional a las buenas prácticas, debo cumplir con un reglamento HACCP o con ley FISMA, dependiendo del tipo de producto. HACCP es para jugos y mariscos, que tiene, pues ellos tienen requisitos específicos, y ley FISMA para los demás alimentos. Y también acá tenemos que tener en cuenta el envasado,
Por lo mismo, si mi botella donde estoy empacando una bebida gaseosa es reciclada y tiene un colorante que no está aprobado para uso en contacto con alimentos, ese producto o ese colorante se va a transferir a la bebida, pudiendo provocar algún daño en la salud de los consumidores. Entonces vamos a revisar primero cómo consultamos estos requisitos. Si es un producto fresco, el Departamento de Agricultura USDA de los Estados Unidos tiene una página donde básicamente lo que ustedes hacen es consultar, dependiendo del país, seleccionan su país y enseguida les aparecen todos los productos frescos que pueden exportar, a qué puertos pueden ingresar. Recuerden que aunque es un solo país, hay diferentes estados y en cada estado pueden tener requisitos adicionales. Y allí les van a indicar qué parte de la planta o qué parte de la fruta o del vegetal podrían exportar. También pueden revisarlo por la FDA para los productos que son procesados. Tienen unas guías para importar y exportar. Allí encuentran también todos los requisitos específicos para ciertas categorías de alimentos, como el caso de los lácteos, como es el caso de algunos cárnicos que no, por el porcentaje no lo alcanza a regular USDA. Entonces allí van a encontrar ese listado. Y también lo pueden revisar por el Ministerio de Salud en el caso de los productos procesados. Por ejemplo, aquí en Colombia, el INVIMA que es la entidad del Ministerio de Salud que se encarga de hacer toda la vigilancia, tiene un listado de los productos, los requisitos y los requisitos por cada producto. También tenemos para los frescos, podemos revisar en el Ministerio de Agricultura, nos entregan todos los requisitos y si existe algún protocolo o algún formulario adicional que debamos tener en cuenta. O también las entidades de cada país que están encargadas de promover exportaciones. Estas entidades tienen guías y también les brindan toda la asesoría para que ustedes puedan revisar cuáles son esos requisitos adicionales. Recuerden que hoy vamos a ver los requisitos técnicos, pero también ustedes deben consultar los demás requisitos que puedan llegar a solicitarles. Acá tengo un ejemplo en el caso de Perú, que pueden consultar, el Ministerio de Agricultura tiene su página donde básicamente por el tipo de producto ustedes pueden consultar qué producto es, hacia dónde lo va a comercializar y enseguida les indican cuáles son todos esos requisitos fitosanitarios a tener en cuenta para poder hacer esa exportación. Así como este ejemplo, tienen todos los mercados, todos los países les van a prestar esta asesoría y les van a suministrar esta información. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que en Estados Unidos existen diferentes agencias que regulan los diferentes alimentos. Entonces, tenemos FDA, que básicamente es la Administración de Alimentos y Medicamentos. La FDA nos va a regular todos los productos que son procesados y nos regula hasta el 5%, a productos que tengan hasta el 5% de cárnicos. Carnes, aves, huevos procesados, mayor al 5%, nos lo regula USDA, que básicamente es el Departamento de Agricultura. Y tenemos también la Agencia para la Protección al Medio Ambiente, que es la agencia que se encarga de establecer todos los límites de tolerancia que pueden tener los alimentos en cuanto a plaguicidas, que van a ser utilizados para alimentos para consumo humano o alimentos para consumo animal. Aquí tengo dividí en 4 grandes requisitos. Básicamente el primer requisito es realizar un registro de instalaciones o registro de producto, como les comentaba. Los productos que son enlatados o productos que son acidificados deben tener registro de producto adicional al registro de instalaciones. Debemos hacer un aviso previo a la exportación. Este aviso se realiza por cada exportación que ustedes realizan. Debemos garantizar la inocuidad, en donde para garantizar la inocuidad tenemos que cumplir con unas prácticas
debemos cumplir con HACCP para el caso de jugos o para el caso de los pescados o mariscos, y debemos cumplir con ley FISMA para los demás productos, tanto frescos como procesados. Y por último, debemos cumplir con requisitos de etiquetado. Estos requisitos de etiquetado cambian un poco si el producto es fresco o si el producto es procesado, y ya lo vamos a ver más adelante. Lo primero entonces es realizar un registro de instalaciones. Cuando ustedes empiezan una negociación, básicamente les van a decir, bueno, que ya tiene su registro ante FDA o ya tiene un registro de instalaciones. Este registro es obligatorio desde la creación de la ley de bioterrorismo. Esta ley surgió a partir de los atentados del 11 de septiembre, y lo que exige FDA es que todas las empresas que comercializan alimentos en Estados Unidos o que fabrican estos alimentos en Estados Unidos, pues deben estar registrados. La razón es que si hay algún incidente o hay alguna emergencia como un brote alimentario, la FDA pues tiene que tener el contacto. ¿Cuándo lo deben hacer? Pues antes de empezar a exportar. Es un registro que no tiene costo ante FDA. Básicamente, algunas empresas prestan este servicio de realizar el registro de instalaciones y les brindan todo el acompañamiento. Sin embargo, ante FDA pues no tiene ningún costo. ¿Cuándo lo van a hacer? Lo van a hacer una sola vez, y lo van a hacer por cada instalación que tengan en la empresa. Lo van a actualizar si hay cambios en esta instalación y lo van a renovar cada 2 años, y el requisito es que se renueva en los años pares. ¿Quién se encarga de realizarlo? Lo puede hacer el encargado de la empresa, una persona que esté autorizada por el propietario o por el representante legal de la empresa. Tienen un requisito adicional, es que tienen que tener un agente en Estados Unidos. Básicamente esta va a ser la persona de contacto, y el requisito es que esté físicamente en Estados Unidos. La razón es que si tienen alguna emergencia, FDA se contactará con esta persona, y enseguida se encargará esta persona de comunicarles qué tienen que hacer para solucionar pues ese incidente que tengan. Como información requerida, pues les van a pedir datos básicos como en dónde está ubicada la empresa, en qué ciudad, la dirección, el número de teléfono, quién es el representante de la compañía. Y adicional, les van a pedir que ustedes indiquen que esa información es verdadera y que es precisa. También les van a pedir que tengan la información del agente en Estados Unidos, y que este agente ingrese a la plataforma y haga la confirmación de que en realidad pues les va a prestar ese servicio. ¿Qué más tenemos? Entonces una vez tenemos el registro, a través de esa cuenta que se crea, vamos a hacer algo que se llama aviso previo o prior notice. ¿Esto qué es? Es el aviso de cada exportación. Este aviso básicamente es que ustedes le informan a cada una de las agencias que va a hacer la revisión de su producto, a qué puerto va a llegar su producto, cuándo va a llegar, quién lo va a importar, por qué medio de transporte se está exportando, y se debe realizar por cada despacho o por cada exportación que ustedes realicen. Tienen hasta 2 horas antes de que el producto llegue a puerto, si va por vía terrestre, hasta 4 horas antes de que llegue a puerto si va por vía aérea, o hasta ahora 8 horas antes si va por vía marítima. Se realiza a través de la plataforma de la FDA, y quien lo realiza es cualquier persona que tenga conocimiento de esa exportación. Allí les van a pedir que ustedes indiquen un código. Ese código lo entrega la FDA, o más bien ustedes lo construyen con una plataforma que tiene la FDA. Y aquí básicamente es un ejemplo de ese código. Entonces, lo primero que les van a pedir es que indiquen la categoría del producto, el método de empaque de ese producto. Luego les van a pedir que indiquen qué tipo de proceso térmico tiene el producto, y enseguida les van a pedir que indiquen qué producto es. Tenemos categoría de producto, y enseguida sale un listado en donde podemos seleccionar qué tipo de producto. Entonces acá tenemos un ejemplo: quesos,
Y ahí hacia abajo, si diera clic sobre este listado desplegable, podríamos ver todos los tipos de quesos que tenemos. Entonces, básicamente la FDA lo que hace es que completa, tenemos A del queso y 02 del tipo de queso que vamos a exportar. Enseguida ya entonces lo que hacemos es identificar qué cantidad vamos a enviar o qué cantidad vamos a exportar y ya las instalaciones que están relacionadas con esa exportación. Entonces, ¿quién fabrica el producto? ¿Sí? ¿Quién es el consignatario, el último consignatario? ¿Quién es el que lo transporta? Y básicamente la enviamos y nos entregan una confirmación. Enseguida tenemos registro de productos de baja acidez o que han sido acidificados. Este registro solamente es obligatorio para los productos que son de baja acidez o que le hemos añadido un ácido para disminuir su pH final. Básicamente es obligatorio porque existe un microorganismo que produce una toxina que nos produce, el microorganismo se llama Clostridium botulinum. Este microorganismo crece en ambientes ácidos y ambientes anaeróbicos, como por ejemplo una lata, un atún en lata, una conserva en lata, y nos produce una toxina esa toxina genera parálisis en los humanos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Si usted tiene una conserva o un producto que tiene más de 4.6 de pH y más de 0.85 de actividad de agua o es la humedad que tiene el agua, o usted le ha añadido ácido a ese producto para disminuir la acidez, pues debe tener un registro adicional que es el registro de alimentos de baja acidez. Es un registro ya de producto. Enseguida entonces tenemos todos los requisitos de inocuidad y aquí ustedes ven que tengo tres aspectos. El primer aspecto es buenas prácticas, el segundo aspecto es HACCP y el tercer aspecto es ley FISMA. La razón es que dependiendo del tipo de industria nos van a exigir buenas prácticas agrícolas para todo el sector primario. El sector primario es básicamente frutas, vegetales que se van a comercializar frescos sin ningún tipo de proceso. Tenemos buenas prácticas de manufactura que aplican para ya todas las industrias que procesan alimentos y tenemos también buenas prácticas de acuicultura que aplican para todos los productos de la pesca y buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas lecheras que aplican para los lácteos. Todas buscan lo mismo, todas buscan tener un control de los procesos y garantizar que estos procesos se fabriquen o que estos productos, se fabriquen cumpliendo requisitos sanitarios. Entonces, les comentaba que las buenas prácticas agrícolas aplican para toda la producción primaria, como frutas, nueces, cacao, que se vayan a comercializar frescas. ¿Qué busca esta norma? Busca que desde la planeación del cultivo hasta que se construyen las instalaciones y ya se hace la cosecha, post cosecha, pues se tenga un control y básicamente ese control me ayude a garantizar inocuidad y a tener toda la trazabilidad de ese producto. Entonces, para eso me da requisitos para planear el cultivo, para las instalaciones, me indica cómo debe ser el piso, cómo deben ser las bodegas, cómo deben ser el techo, ¿sí? Los baños que debo tener, me indica qué controles debo tener del agua, control del suelo, control del material de propagación, que las semillas estén certificadas, cómo debo hacer la nutrición de las plantas, cómo protejo el cultivo. Aquí básicamente debemos tener en cuenta que existen unos límites de plaguicidas y pues no los podemos superar. Tenemos también todos los aspectos a cumplir en cosecha y post cosecha, pues porque en la cosecha y post cosecha ya intervienen unos trabajadores y básicamente esos trabajadores nos podrían llegar a contaminar el alimento. Intervienen unos productos, por ejemplo en el limón, que el limón se le pone una cera y esa cera pues debe ser apta para contacto con alimentos, de lo contrario nos contamina el alimento.
nos indica cuáles son todos esos documentos, registros que debemos llevar para garantizar la trazabilidad y nos indica cómo debemos proteger el trabajador y cómo debemos proteger el medio ambiente. Entonces, cómo hacemos la disposición de los residuos, cómo hacemos la disposición de todos estos vertimientos que hacemos en los cultivos. También tenemos buenas prácticas de manufactura que también me van a ayudar a garantizar esas condiciones sanitarias. Estas buenas prácticas de manufactura me indican todos los controles que debo tener del personal, de las instalaciones, todas esas operaciones de sanitarias. Me indica qué deben cumplir estos equipos y todas esas herramientas que yo utilizo durante el proceso, pues porque también estos nos podrían llegar a generar alguna contaminación. Tenemos que tener en cuenta todos los controles de proceso, condiciones de almacenamiento y distribución y básicamente me indica entonces qué debo hacer desde que yo recibo la materia prima hasta que yo hago esa distribución a los consumidores. Enseguida tenemos todos los requisitos de HACCP para pescados y mariscos, que básicamente HACCP ¿qué es? Es una norma que nos ayuda a hacer un análisis de los peligros y recuerden que los peligros pueden ser físicos, químicos o microbiológicos. Físicos pueden ser todos los elementos extraños que caigan al producto. Entonces, no sé, por ejemplo, tengo un filete de tilapia y a ese filete de tilapia me le fue una grapa, un vidrio, porque ingresé un vaso al área de producción. ¿Sí? También puede ser la misma espina, que si yo le prometí a mi consumidor que le iba a vender un filete de tilapia y se me va una espina, pues eso le genera algún daño al consumidor. Tenemos los microbiológicos, que son todos aquellos microorganismos patógenos, y también tenemos todos los peligros químicos, que son todas las sustancias químicas que o se desarrollan durante esa producción o sustancias con lo que yo le añado al producto y me lo puedan contaminar, o sustancias que utilice para hacer limpieza, para hacer desinfección y esto me contamine el producto. Entonces, ¿qué me dice HACCP? Me dice, bueno, haga un análisis donde básicamente lo que usted va a hacer es identificar unos peligros, ¿sí? Y con estos peligros le va a establecer unas medidas de control y con esas medidas de control usted va a anticiparse a lo que le pueda contaminar su producto. ¿Qué hago? Entonces tengo una lista de peligros potenciales y tengo que evaluar probabilidad de que esto ocurra y la gravedad en caso de que esto ocurra. ¿Qué es esto? Básicamente es qué tan probable es que al producto terminado le presente vidrios, por ejemplo, y qué tan grave sería si presentara ese vidrio en el producto. Entonces, por ejemplo, si llego a tener un filete de tilapia con vidrio, ¿qué me puede pasar? Tengo que evaluar si es una gravedad alta, media o baja y básicamente cada empresa se encarga de establecer esta gravedad. Entonces podrían decir baja, pues no le produce nada. Media podría ser una cortada simple, podría ser algo que amerite una consulta médica, pero pues no que genere la muerte. Y alto sí podría ser que generara la muerte. Entonces hago multiplico la probabilidad por la gravedad y todo lo que está en naranja básicamente serían esos peligros significativos. Y enseguida la herramienta a mí me da una opción de utilizar un árbol de decisiones donde básicamente me dice, bueno, este sí va a ser su punto crítico de control, que básicamente es esa etapa en donde yo controlaría que no ocurran esta contaminación, ¿sí? Allí con esto, estableciendo esos puntos críticos de control, podría llevar todo un seguimiento, todo un monitoreo y enseguida controlaría pues estos peligros que pueden ser potenciales. Por esa razón es que a mí el sistema me dice anticipe revise esos peligros que usted pueda tener y establezca unas medidas de control con el fin de que usted no le aparezcan en el producto terminado. Tenemos también
PMO en el caso de los lácteos, ya les comenté, aplica para ciertos productos lácteos. No todos los productos se pueden exportar a Estados Unidos. Debemos revisar, por ejemplo, en el caso del yogur, bebidas lácteas, la leche, la crema, estos productos requieren la implementación de una ordenanza donde básicamente tienen todos los controles o establecen todos los controles adicionales que se deben llevar para el caso de los productos lácteos. También tenemos entonces la ley FISMA. Ya vimos que con esta ley básicamente lo que está buscando FDA es garantizar la inocuidad. El objetivo es que tanto los alimentos que se produzcan en Estados Unidos como los alimentos que se exporten o más bien se importen a Estados Unidos no generen ningún peligro en la salud de los consumidores. ¿Cuáles fueron las razones para el cambio? Lo que hicieron fue, bueno, vamos a crear un sistema que sea preventivo y no reactivo. Y básicamente preventivo, ¿qué es? Me anticipo a esos problemas. Entonces yo lo que hago es, si veo que puedo llegar a tener algún inconveniente en mi producción, pues lo que voy a hacer es revisar cuáles pueden ser esos peligros y evitar o establecer unas medidas de control para que esto no se me vaya a presentar. ¿Qué pasa? Le traspasan la responsabilidad al productor y al importador. Básicamente el importador aquí juega un papel muy importante y es que el importador ahora debe implementar un sistema que permita que se evalúe el producto y se evalúe todo este proceso productivo con el fin de evitar que al momento de que ingrese a Estados Unidos pues tengan problemas con respecto a inocuidad. No aplica para los productos que tengan su propia normativa, como es el caso de mariscos y pescados, jugos y pulpas, suplementos dietarios, bebidas alcohólicas, entre otros. Y básicamente lo que me dice la norma es que vamos a tener 7 secciones. Me dice, bueno, vamos a tener una primera sección de control preventivo de alimentos para consumo animal, controles preventivos para alimentos de consumo humano, un programa de verificación de proveedores extranjeros, todos los requisitos de defensa de alimentos. Aquí me está incluyendo, en defensa de alimentos me incluye todos aquellos peligros que puedan ser intencionales. Ya no es que se me contaminó con vidrio porque alguien entró y de forma no intencional un vaso y se le rompió, sino que aquí ya es que alguien molió un vidrio y lo agrega sin que se den cuenta en la producción con el fin de generar un daño en la salud de los consumidores. Me incluye también la acreditación de terceros, me incluye también los estándares para el cultivo de frutas y hortalizas frescas y me incluye también todo lo que tiene que ver con el transporte. ¿Qué habían identificado o qué identificaron? Identificaron que se tenían ciertos controles para alimentos de consumo humano, pero no se tenían ni para alimentos para consumo animal. Se tenían algunos requisitos para frutas y hortalizas frescas. Lo que hicieron fue actualizarlos, pero no se tenía un control tan estricto en el transporte. Entonces lo que hicieron fue definir aquellos requisitos para ser transportados esos alimentos. Lo primero entonces son los estándares de frutas y hortalizas frescas. Ya vimos que lo que vamos a prevenir es contaminación durante la producción, cosecha y post cosecha. Ya vimos que tenemos todos los requisitos relacionados con la salud de los trabajadores, con el agua que utilizamos para el riego, con los productos que utilizamos para los suelos, los equipos y las herramientas y todo lo que tiene que ver con el saneamiento, que allí está la disposición de los residuos, el control de las plagas, está todos los controles en cuanto a la limpieza y la desinfección de las áreas o de las superficies que están en contacto con el alimento. Tenemos también un curso que básicamente en colaboración entre la FDA, la Universidad de Cornell y el USDA, el Departamento de Agricultura, crearon el curso básicamente para que estos productores hagan todo el proceso de capacitación y en ese proceso de capacitación pues puedan implementar de una
aquellos alimentos que por su naturaleza le generan alguna reacción alérgica a las personas. Tenemos que tener controles sanitarios, capacitación del personal, monitoreo ambiental que tiene que ver con todos los muestreos que yo realizo en la planta, el programa de retiro del producto del mercado o programa de recall, y tenemos toda la aprobación de proveedores. Este sistema es basado en HACCP, no es igual a HACCP, pero sí está basado en HACCP. Básicamente lo que me dice es, haga un análisis de los peligros y determine cuáles son esos controles preventivos que se van a implementar. En esos controles preventivos nos incluyen todos los controles de los proveedores, todos los controles del proceso, todos los controles de alérgenos, todos los controles de saneamiento, que es todo lo que tiene que ver con la limpieza, la desinfección. Luego me dice, bueno, identifique cómo los va a controlar, cómo va a hacer ese seguimiento o ese monitoreo, establezca esas medidas correctivas, pues porque pueden existir errores. Entonces lo que me dice es, si existe algún error, usted tenga ya definido esas medidas correctivas para que rápidamente pueda reaccionar. Luego, identifique los procedimientos de verificación, verifique que todo lo que usted ha diseñado sí se está cumpliendo y diseñe una documentación y unos registros. Me dice que también, además de los peligros biológicos, químicos y físicos, debo contemplar peligros radiológicos y me dice que también contemple todos los peligros relacionados con adulteración económicamente motivada, que es esta contaminación intencional que yo ya les he comentado. Entonces, que alguien de forma intencional contamine el agua, contamine algún ingrediente, con algún veneno, con alguna sustancia radioactiva y que eso genere un problema en la salud de los consumidores. También, ¿qué me dice? Que tengo que tener... Señora. Disculpa, te interrumpimos, es que hemos perdido tu presentación. Me voy a salir y vuelvo a... ¿Estás viendo mi presentación? No, no la estamos... ¿Ahí? Sí, la vemos. Entonces, les decía que aquí también me dice, bueno, alguien en su empresa debe realizar un curso y debe adquirir esa competencia, donde básicamente lo que vamos a hacer es enseñarle cómo hacer la implementación. Para eso crearon la alianza FSPCA, donde básicamente les están haciendo todos los cursos relacionados con controles preventivos, tanto para alimentos para consumo humano como para alimentos de consumo animal. Una persona se certifica como individuo calificado en controles preventivos y se encarga de hacer toda la implementación en la empresa. También me dice, bueno, hay que hacer un procedimiento de recogida de producto del mercado porque se hicieron todos los análisis y encontraron que la mayoría de las recogidas de producto del mercado venían de alimentos extranjeros y básicamente la mayor cantidad de recogidas ha sido por alérgenos que no se identifican en la etiqueta, por salmonela, que básicamente son patógenos, y decidieron entonces que cada empresa debe tener ya establecido un procedimiento para recoger ese producto. Si existe una emergencia que no la detecté, pues debo tener escrito cómo voy a proceder a recogerlo. Acá les dejo unos ejemplos de las páginas que tienen la FDA y el Departamento de Agricultura y USDA. Básicamente ahí podemos ir haciendo seguimiento diario de todas las recogidas que se van presentando en el mercado. Enseguida tengo también la acreditación de terceros auditores. Básicamente lo que dice o lo que están planeando con FDA es que existan unos auditores, que estos auditores se encarguen de ir a las empresas y se encarguen de ir a certificar que sí se están cumpliendo los requisitos. También me dice, bueno, los proveedores deben tener un control de lo que están importando. Entonces acá lo que les están diciendo es,
desarrolle un programa, hágale el seguimiento y verifique que en realidad sí tengan el análisis de riesgos, verifique que tengan unas acciones correctivas y establezca cómo va a realizar esa revisión periódica y realice una revisión de los registros. ¿Cómo puede ese proveedor demostrarme que sí se están cumpliendo con los requisitos? También me da los requisitos de controles preventivos para alimentos que van a ser destinados para alimentación animal. Y aquí lo que me está diciendo es, bueno, vamos a tener unas buenas prácticas como requisito mínimo. En esas buenas prácticas vamos a incluir la formación del personal, todos los requisitos de instalaciones, todos los requisitos de control de procesos, almacenamiento y deben realizar también un análisis de riesgos y deben establecer esos controles preventivos. ¿Qué queremos? Garantizar inocuidad y pues prevenir problemas al momento de que nosotros los seres humanos pues consumamos algún derivado animal. También me exige, me da los requisitos de transporte sanitario, me da los requisitos que deben cumplir esos vehículos y el personal y me dice tenga unos registros donde yo pueda verificar que sí se han identificado los riesgos y que sí se tiene un control de esos riesgos. Y lo último es todo lo que tiene que ver con defensa de alimentos o adulteración intencional, ya les comenté qué es. Aquí básicamente lo que se hace es un análisis de la vulnerabilidad, me dice, bueno, identifique qué tan vulnerable es su instalación y qué tan fácil es que una persona que quiera contaminar su producto pueda acceder a ese alimento. Y identifique qué estrategias va a tener de prevención, cómo va a hacer esa verificación y haga también un entrenamiento del personal. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a prevenir que alguien intente atacar o alguien intente contaminar mi producto. Y por último, tenemos todos los requisitos de etiquetado donde básicamente me dicen, bueno, usted va a indicar el nombre del producto, me va a indicar los ingredientes, quién es el responsable de ese producto, la información nutricional, el contenido neto, me va a indicar los alérgenos y yo le voy a pedir que indique información relevante. ¿Qué es información relevante? Que si su producto requiere congelación, pues usted le indique a los consumidores que lo mantenga congelado. Que si su producto puede ser peligroso para los niños por el tamaño, entonces que le indique al consumidor que ese producto debe ser consumido bajo la supervisión de un adulto. ¿Y aquí qué me está diciendo? Bueno, usted va a tener dos paneles. Lo primero que va a ver el consumidor se va a denominar panel principal y allí va a indicar el nombre y el contenido neto. Si quiere, indique ahí su marca, pero es obligatorio que indique el nombre y el contenido. Y en el panel de información, que es el panel inmediatamente a la derecha del panel principal, les está diciendo indiquen la información nutricional, el listado de ingredientes junto con los alérgenos, la firma responsable y toda la información que usted considere que es relevante, que el consumidor pues, debe saber. Y les está pidiendo que esta información la indique formando un bloque. Básicamente ese bloque que es que primero indica la tabla nutricional, ingredientes y la firma responsable. Y en medio de este bloque pues no le va a incluir ninguna información adicional. Todo lo que se quiera poner se debe poner después de ese bloque. El orden entre la tabla, ingredientes y la firma responsable no importa. Lo importante es que los tres estén seguidos. El nombre del alimento me dice que no puede ser engañoso y que lo indique de acuerdo con el listado del CFR. Que si no lo tengo, entonces lo que me dice es describa el alimento y me dice que indique la forma de presentación o que si ha tenido algún tratamiento térmico, pues allí lo haga. Luego me va a pedir que, acá lo pasé, tengo en el listado de CFR, estos son estándares que tiene la FDA para ciertos alimentos, entonces allí tengo para productos lácteos, productos de panadería, harinas, jugos, entre otros, donde básicamente me dice el producto debe ser denominado de la siguiente forma, entonces me dice si es una galleta wafer, usted la va a denominar wafer porque cumple con los siguientes requisitos.
Entonces, tenemos que revisar si nuestro producto está incluido en este listado del Código de Reglamentos Federales. De lo contrario, lo que hago es indicar un nombre que sea descriptivo. Luego lo que me está diciendo es que lo indique por lo menos en la mitad del tamaño de la letra. Esta es una sugerencia, que por lo menos sea 1,6 de 1,6 milímetros de altura, que esté en negrita y en líneas paralelas a la base. Líneas paralelas a la base, ¿qué es? Que yo no lo voy a poner ni de forma vertical ni en diagonal, por lo que estoy buscando es que el consumidor tenga claro qué es lo que está comprando. El contenido neto, entonces lo que me está diciendo es, bueno, usted lo va a indicar en el panel principal y yo le voy a exigir que lo haga en el 30% inferior. Esa declaración va a incluir las onzas, que es el sistema métrico de Estados Unidos, onzas o cualquier otra unidad del sistema métrico de Estados Unidos, junto con las unidades del sistema métrico internacional. Entonces allí tenemos gramos y también lo reportamos con onzas, o lo que tenemos es si son productos líquidos, entonces onzas líquidas y mililitros, litros, dependiendo de cómo lo quiera indicar. El tamaño de la letra debe ser proporcional al área disponible que tenga del panel principal. Me da una tabla como esta, en donde me dice, bueno, calcule su área, y básicamente me dice si es rectangular, multiplique el alto por el ancho, y si es cilíndrico, multiplique la circunferencia por la altura, y a eso sáquele el 40%, y enseguida sí determinen la tabla en qué tamaño lo va a indicar. ¿Para qué es esto? Para que sea proporcional a al panel principal y el consumidor tenga claro cuánto es la cantidad de producto que está comprando. Luego me dice que tengo que tener en cuenta, indicar los ingredientes, que también lo hago en el panel principal, y que deben ser aprobados. Estos ingredientes aprobados los encuentran también en el Código de Reglamentos Federales. Básicamente en ese código lo que me está indicando es cuáles son los aditivos aprobados, cuáles son los aromas aprobados, y aquí tenemos que tener muy claro, porque no en todos los países cambian estas indicaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, colorantes tenemos certificados y no certificados, y por ejemplo en Colombia tenemos colorantes artificiales y naturales. Esa misma clasificación no es la misma para Estados Unidos, entonces tenemos que tener en cuenta que ese mercado me exige y me presenta cuáles son los colorantes aprobados. Los alérgenos, básicamente lo que me dice es indique todos los productos que contengan leche y derivados, huevo, maní, nueces de árbol, soya, pescados, mariscos, crustáceos, trigo, ya que estos son los alimentos que le están generando el 90% de las reacciones alérgicas a las personas. ¿Cómo lo hago? Lo indico con el nombre del alérgeno resaltado, o lo que puedo hacer es indicar contiene y listo el alérgeno que contiene ese producto. Como responsable me está diciendo indique el fabricante, envasador o distribuidor, y algo muy importante es que debo indicar el país de origen porque es requerido por aduana. Enseguida tengo la tabla nutricional. La tabla nutricional tuvo un cambio y básicamente es que ahora me resalta más las calorías, me las pone más grande, me actualizó el tamaño de las porciones, me incluye los azúcares añadidos. Si un producto, por ejemplo, es una bebida con fruta y esa bebida yo le adiciono el 10% de azúcar, tengo que hacer el cálculo, y de acá lo que digo es, esta bebida tiene 12 gramos de azúcar, pero 10 de esos yo se los añadí. Me indica también que ahora debo incluir en la tabla la vitamina D y el potasio, y ya no me exige la vitamina A y la vitamina C. Lo otro que me habla es que me cambia la nota que se presenta al final de la tabla nutricional, y también me cambia para los valores diarios. Lo que me dice, me los actualizaron, y ahora lo que me dice es calcule estos valores con base en las tablas que tenemos. Entonces, por ejemplo, un producto que con la anterior tabla nutricional, aunque tenía 8 gramos, aportaba 8 gramos de grasa, con el nuevo formato aporta 10. Esto es porque hicieron el estudio
con base en los hábitos de consumo de de los consumidores pues, de Estados Unidos. También me dice que dependiendo del tamaño del empaque, pues seleccione la tabla nutricional. Entonces, por ejemplo, si es un empaque estándar, pues puedo seleccionar esta tabla nutricional, pero que si el producto se puede consumir en una sola ocasión, ejemplo, una chocolatina, que puede decir que tiene 2 porciones, pero que una persona se la puede comer toda en un solo momento, pues les dice a ustedes, bueno, ya tienen que incluir esas cantidades por todo el paquete. Para empaques medianos y pequeños me da otro tipo de tabla, pues porque no me va, esa tabla estándar, pues no se va a poder incluir en ese empaque. Lo otro es que me dice, si usted quiere poner tablas bilingües, pues póngalo, lo importante es que cumpla con unos requisitos, y si va a hacer declaraciones o afirmaciones, pues debe tener en cuenta que existen unos requisitos para poder indicar que un producto es libre de alto en, bajo en calorías, grasas, y existen unos reglamentos para esto. También podría decir que es más que reducido en liviano, y esto es basado en un alimento que yo tenga como alimento estándar. También me dice que si me excedo o si el producto excede en alguna de las siguientes sustancias, grasa saturada, colesterol y sodio, debo incluir una leyenda en el panel principal donde le digo al consumidor, bueno, revise la tabla nutricional para que usted pueda ver cuál es el contenido de grasa saturada y grasa total, porque estoy superando esos valores. Y también les da unas especificaciones para declaraciones en salud. No podemos decir que el alimento es o dar una declaración de que el alimento va a curar el cáncer, que el alimento cura la hipertensión, sino que existe un lenguaje que está limitado y que si quiero hacer alguna mención diferente a las que ya están aprobadas, pues requiere una aprobación por parte de FDA, ¿sí? Lo otro que me dice es, bueno, si usted quiere hacer una declaración en fibra, entonces lo que no va a decir, este producto le ayuda a eliminar problemas de colesterol o le va a quitar la hipertensión, sino que lo que le dice es, indique 3 gramos de fibra soluble a partir de la ingesta diaria de una avena, en una dieta con baja cantidad de grasa saturada y colesterol, puede reducir el riesgo de una enfermedad cardíaca. Este cereal incluye 2 gramos. Entonces, en este momento, en ningún lado estamos diciendo que lo va a curar de una enfermedad cardíaca, que lo va a curar de un cáncer de colon, por ejemplo, ¿sí? Y para el caso de los alimentos frescos, entonces lo que me está diciendo es, vamos a incluir el nombre del producto. Junto a ese nombre del producto normalmente incluyen las categorías o las características, o más bien como la clasificación que tienen en las empresas, el nombre y dirección del responsable, el contenido neto, si ha sido tratado con plaguicidas o si se les ha aplicado algún aditivo al producto, deben incluirlo, y deben incluir el asistente técnico de esa compañía y la autorización que entrega el Ministerio de Salud. Básicamente, acá tengo un ejemplo, entonces son unas manzanas, el contenido neto, quién lo distribuye, y acá lo que dice es que el producto ha sido recubierto con una cera que es apta para el contacto con alimentos, y la función de esa cera es mantenerlo fresco. ¿Dónde indico la denominación de venta? En el panel principal. El responsable lo puedo ubicar en el panel principal o el panel de información, el contenido neto en el panel principal, y el tratamiento con plaguicidas, aditivos si llegara a aplicar a asistente técnico y la autorización del Ministerio de Salud de cada país, pues lo vamos a indicar en el mismo panel donde está el nombre y la dirección. Las dimensiones de mínimo 1.6 es básicamente para que no sea un tamaño de letra tan pequeño que no pueda ser fácilmente, pues que los consumidores no lo puedan leer fácilmente. Bueno, con esto ya termino. Sé que es bastante información, pero quedo a disposición de ustedes para lo que requieran, para las preguntas que tengan, para cualquier aclaración. Adriana, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Por aquí estuvimos recogiendo algunas preguntas. Si tienen otras, por favor, las escriben en el panel que tienen a su derecha para que Adriana les pueda dar respuesta. Entonces, la primera es, ¿la FDA también regula los límites de los metales pesados en los alimentos?
Sí, bueno, tenemos límites de metales pesados en cada mercado, que sería lo mínimo que se debe cumplir, ¿sí? Y debemos revisar si dentro de los reglamentos específicos del producto o del aditivo están los límites de los metales pesados. Para ciertos aditivos existen unos límites, entonces, por dar un ejemplo, tengo un conservante que voy a poner en un producto lácteo, entonces tendría que revisar específicamente para ese conservante cuáles son esos límites de metales pesados que estarían establecidos. Muchísimas gracias. Ahora te pregunto, ¿qué pasa si es que no se registra el prior notice antes en el sistema del FDA y la carga llega sin esta información? Si no llega, bueno, los casos que hemos visto es que si no llega, no llega el reporte, se demora un poco más la inspección, pero finalmente en algún momento lo tendrían que hacer. Es decir, a veces lo hacen fuera del tiempo, pero finalmente lo deben hacer para que puedan hacer la inspección. Lo que va a pasar es que se va a tardar un poco más porque la FDA no va a tener esa información y con eso es que revisan si el producto se va a hacer una inspección o si hacen de una vez el ingreso, la autorización de ingreso. Perfecto. Por otra parte, es necesario que todos los proveedores que están en la cadena para la elaboración del producto final de los usuarios estén certificados internacionalmente para poder exportar. Los proveedores, los proveedores deben cumplir con los requisitos que exige FDA. Entonces, cada uno de sus clientes o cada uno de los importadores les van a decir a cada uno de estas empresas, les van a decir cómo deben cumplir los requisitos. Entonces, muchas veces lo que les dice es, diligencieme esta lista de verificación y envíeme tales soportes. ¿Sí? Entonces, en esa lista de verificación lo que les dice es, ¿ha hecho un análisis de riesgo? Sí, envíeme el análisis de riesgo. ¿Ha realizado análisis microbiológico? Sí, envíeme el análisis microbiológico. Pero no todos les van a exigir una certificación como tal. ¿Certificación qué es? Que un ente externo vaya a la planta y haga esa evaluación del cumplimiento. ¿Sí? Entonces, cada uno de los importadores les van a decir cómo deben cumplir con esos requerimientos. Si ya les exige una certificación, este cliente les va a indicar qué certificación les requiere. Entonces puede ser cualquier certificación en el sistema de gestión de inocuidad, como es el caso de norma FSC 22000, BRC, IFS, que estas normas pues están alineadas con algunos requisitos de FISMA. Entonces, algunos clientes les están pidiendo que tengan esa certificación y esa es la metodología que han establecido para hacer esa evaluación periódica. ¿Mm? Muchas gracias, Adriana. Creo que nos queda muy claro. Y finalmente, ya que nos estamos quedando cortos de tiempo, tú previamente nos mostraste en el sitio web de USDA cómo encontrar los requisitos para alimentos frescos. Entonces la pregunta es, ¿dónde podríamos encontrar los requisitos para alimentos procesados? Para alimentos procesados, como les comentaba, directamente en las guías que tiene FDA o con el con el Ministerio de Salud de cada uno de los países, ¿sí? Donde fabrican el alimento. Entonces, cada uno de los países lo que tienen es por cada producto o por cada categoría de producto, indican cuáles son esos requisitos. En el caso, por ejemplo, de INVIMA en Colombia, lo que hacen es que tienen un listado en su página web, ese listado lo están actualizando y lo que les dicen es lácteos. Debe cumplir con la ordenanza si es un producto fermentado. Debe cumplir con el registro de instalaciones. Debe tener tal sistema de gestión, ¿sí? O cumplir con requisitos de la ley FISMA o con HACCP. Entonces, cada país tiene en sus páginas web
o en el Ministerio de Salud o en las entidades que promueven las exportaciones, también les dan no solamente los requisitos técnicos, sino que también les indican los demás requisitos que debe cumplir para cada empresa para poder hacer las exportaciones. Adriana, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. También te agradecemos por haber compartido con nosotros toda esta información. Sé que es muy útil para todos los empresarios. Para contarles a todos, el día de hoy les va a llegar un correo donde van a poder tener la información de todos los webinars que se hicieron en esta Semana del Conocimiento. Les queremos dar las gracias a todos los que participaron como speakers, a todos los que participaron como usuarios de los webinars. Esperamos poderlos tener nuevamente en los webinars de Conecta Américas y que puedan disfrutar de todas las herramientas que tiene la plataforma para ustedes. Adriana, pues nuevamente muchas gracias. Esperamos contar contigo porque cada vez hay más y más preguntas en el panel que tenemos aquí, entonces quizá podríamos hacer una segunda parte. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Espero que la Semana del Conocimiento LAC Flavors haya sido de utilidad para todos ustedes. Feliz tarde.